Bienvenidos, hermanos, hermanas, bienvenidos a una nueva reunión de entre semana. Esta será, sin ninguna duda, una nueva ocasión muy animadora, muy edificante en sentido espiritual. Bienvenidos, gracias por vuestra asistencia. Vamos a comenzar nuestra reunión, como es habitual, con una canción de alabanza a Jehová. Después haremos la oración. La canción será la número 134, que está basada en el Salmo 127, versículos 3 al 5. Su título es Los hijos son un regalo de Jehová. Canción 134. Pues decíamos que un día más vamos a disfrutar de una reunión animadora, muy edificante en sentido espiritual. Veamos un adelanto del contenido de esta reunión. Los padres tienen una asignación que puede parecer a veces desafiante, difícil. Nos referimos a la educación de sus hijos. Pues bien, ¿qué pueden aprender los padres cristianos del ejemplo de Manoa y su esposa, los padres de Sansón? Veremos lecciones importantes. Si estamos dirigiendo un curso bíblico, ¿qué podemos hacer para que la verdad llegue no solo a la mente del estudiante, sino también y sobre todo a su corazón? Recibiremos recomendaciones prácticas. Y en nuestro estudio bíblico de congregación veremos la respuesta a la pregunta: ¿siente Jehová ira? ¿Por qué? Y si es así, ¿qué efecto debería tener esto en nosotros? ¿Acercarnos o alejarnos más de Jehová? Pues bien, la primera parte de esta reunión será presentada por nuestro hermano Ángel Teso. Él nos hablará sobre el título ¿Qué pueden aprender los padres del ejemplo de Manoa y su esposa? Escuchemos. Así es, para los padres cristianos en el tiempo en que vivimos es un verdadero desafío criar a sus hijos, convertirlos en verdaderos siervos de Jehová, fieles y leales. El entorno que nos rodea a todos es bastante complejo. Por eso los padres cristianos necesitan alguna referencia, ejemplos bíblicos que les iluminen o que les ayuden a saber qué hacer, o las diferentes publicaciones que la Organización de Jehová ha preparado para ellos.
Entre los ejemplos bíblicos disponibles tenemos a los padres de Sansón, a Manoa y a su esposa. Son una gran referencia para los padres. Y eso es lo que vamos a analizar ahora, ese ejemplo, ese magnífico ejemplo. Los padres de Sansón, Manoa y su esposa, tuvieron que criarlo en un entorno complejo, tan complejo como el que cualquier padre hoy se puede encontrar. Veamos cómo lo describe la Biblia en Jueces capítulo 13. En los versículos 1 y 2 se nos cuenta exactamente en qué entorno tuvo que crecer Sansón. Dice: los israelitas volvieron a hacer lo que estaba mal a los ojos de Jehová. Así que Jehová los abandonó en manos de los filisteos por 40 años. En ese tiempo, en esos 40 años, en ese tiempo vivió cierto hombre llamado Manoa, que era de Zorá, de la familia de los danitas. Su esposa era estéril y no tenía hijos. Este es el entorno. Lo común era no hacer lo que era correcto, no hacer la voluntad de Jehová. Nadie había como referencia en torno a Manoa y su familia. Nadie. Tanto es así que Jehová decidió abandonar a los israelitas por 40 años y dejarlos en las manos de los crueles filisteos. Un entorno complejo. Pero Jehová hizo una magnífica selección. Entendió que el entorno adecuado para el crecimiento de Sansón era la familia de Manoa y su esposa. Una pareja sumamente espiritual, como veremos en los diferentes detalles que irán apareciendo a lo largo del discurso. Y en ese entorno creció Sansón. Lo que podían ofrecerle Manoa y su esposa a su hijo era su propio ejemplo. No había más referencias fuera, es verdad, quizá no había ninguna, pero sí el ejemplo de ellos, un entorno, un hogar agradable, un hogar donde poder desarrollar las cualidades que le convertirían en el futuro juez de Israel. Algún detalle que nos ilustre, que nos haga entender que eran hombres espirituales, que Manoa y su esposa eran una familia espiritual. Por ejemplo, el versículo 6, fijaros, en Jueces 13, 6, cuando la esposa de Manoa le cuenta a su esposo lo que ha ocurrido y que se le ha aparecido un ángel. Fijaros cómo lo describe ella. Dice: entonces la mujer fue y se lo contó a su esposo. Le dijo: un hombre del Dios verdadero vino a verme. Su aspecto era muy impresionante, parecía un ángel del Dios verdadero. No le pregunté de dónde venía y él no me dijo su nombre. Habla con tanta naturalidad del evento, casi como si estuviera acostumbrada a ver ángeles del Dios verdadero, ¿no? Pero se ve que ella estaba familiarizada con los registros bíblicos de otros siervos de Jehová que sí, que habían recibido visitas de ángeles. Pero para ella, sin duda, era todo un privilegio. Se lo contó a su esposo con esa naturalidad. Y eso fue lo que ellos le ofrecieron a Sansón toda su vida. Un entorno agradable, feliz, espiritual, donde lo normal fuera hablar de estas cosas, ¿no? Y eso es lo que los padres cristianos pueden ofrecer hoy a sus hijos también. A pesar del entorno en el que tengamos que criar a nuestros hijos, ese hogar, esa quietud, esa tranquilidad, el ejemplo de los propios padres es la referencia que los hijos pueden necesitar. Con eso puede ser suficiente para llegar a ser siervos fieles y leales de Jehová, como lo fue Sansón. Así que esta es la primera lección que extraemos de ellos. El propio ejemplo de los padres, vuestro propio ejemplo, padres, es lo que vuestros hijos necesitan. Segunda lección. Manoa y su esposa no hicieron las cosas como ellos consideraron que podían hacerlo, no usaron su propio criterio. Consultaron a Jehová, buscaron su guía. Eso lo observamos en los siguientes versículos. Por ejemplo, en el versículo 8, Jueces 13, 8. Cuando la esposa de Manoa le cuenta lo que ha pasado, Manoa hace lo siguiente, fijaros, 8. Manoa le suplicó a Jehová: perdón, Jehová, pero por favor, que el hombre del Dios verdadero que acabas de enviar venga otra vez para que nos explique lo que debemos hacer con el niño que va a nacer. No es que Manoa dudara de las palabras de su mujer, es evidente que la creyó porque oró a Jehová y pidió que volviera el ángel. Se ve que lo que quería era escucharlo con sus propios oídos. Quería volver a oír esas instrucciones, asegurarse de que las habían entendido bien. Quizá tenía alguna pregunta más, quería saber algún detalle más. No lo dice el relato, pero se ve que era un hombre espiritual que quería hacer las cosas a la manera que Jehová las hace. Tanto él como su esposa. Y muy bien que lo hicieron. Siguieron escrupulosamente las instrucciones. Lo hicieron. Se nota, por ejemplo, si viéramos el versículo 25 o en el capítulo 14 o en el capítulo 15. El relato dice que Jehová impelió a Sansón a hacer algo. Que lo impelió con su Espíritu Santo a hacer algo. Jehová no hubiera hecho eso, no lo hubiera impelido a hacer algo
si Sansón no fuera un hombre espiritual, si sus padres no hubieran hecho un buen trabajo. Pero como hicieron un buen trabajo, como siguieron escrupulosamente las instrucciones, Sansón fue el juez que Jehová esperaba y por eso lo impidió con su espíritu hacer lo que tuvo que hacer. Pues bien, ese es el modelo, la referencia para los padres de hoy en día. Exactamente igual. ¿Queremos criar bien a nuestros hijos? Sigamos la pauta que Jehová nos sugiere, bien por su palabra o bien por las publicaciones que tenemos disponibles, que son muchas. Averigüemos cuáles están disponibles en nuestro idioma y usémoslas con ellos. Porque solo haciéndolo así tendremos éxito en criar a nuestros hijos, seguro, como le pasó a Manoah y a su esposa. Así que esta es la segunda lección que extraemos. Sigamos o busquemos la guía de Jehová al criar hijos, al criar a nuestros hijos. Saldrá todo bien, casi seguro que saldrá bien. Y vayamos a la tercera y última lección que extraemos de Manoah y de su esposa, de los papás de Sansón. Lo encontraremos leyendo el capítulo 14 ahora, los versículos 1 al 4. Este es el momento en la vida de Sansón donde él decide que quiere casarse. Veamos el relato. Jueces 14, 1 al 4. Sansón entonces bajó a Timná y allí vio a una mujer filistea. Después subió donde estaban sus padres y les dijo: vi en Timná a una filistea que me llamó la atención. Quiero que me la consigan para casarme con ella. Pero sus padres le preguntaron: ¿acaso no hay ninguna mujer entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Por qué tienes que buscar una esposa entre esos incircuncisos filisteos? Pero Sansón le dijo a su padre: consíguemela, porque ella es la adecuada para mí. Sus padres no se daban cuenta de que esto venía de Jehová, quien estaba buscando una oportunidad para actuar contra los filisteos, ya que en aquel tiempo los filisteos dominaban Israel. ¿Qué lección extraemos aquí? Tuvo que ser muy raro para Manoah y para su esposa escuchar a su hijo pedirle que consiguieran una filistea como su esposa. ¿Una filistea? Bueno, ya veréis la reacción en el versículo 3, ¿no? ¿Acaso no hay ninguna mujer entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Por qué una filistea? Seguro que le chirrió a los oídos oír a su hijo: quiero casarme con una filistea. Quizá Manoah le dijo: pero no, yo no te he enseñado a ti eso. ¿Cuándo te he dicho a ti que te puedes casar o que debes casarte con alguien? ¿El juez de Israel va a resolver los problemas entre las dos naciones casándose con una filistea, con alianzas matrimoniales? ¿Ese es el proyecto? Tuvo que chirriarle en los oídos seguramente. Es verdad que, como dice el versículo 4, Manoah y su esposa nada sabían de lo que en realidad estaba detrás de todo esto. ¿No? Es verdad. Pero bueno, eso no es lo que cuenta aquí. Lo que cuenta es el ejemplo de Manoah y su esposa. Ellos no se cohibieron de corregir a su hijo. Independientemente de la edad o responsabilidad que pudiera tener, seguía siendo su hijo. No se cohibieron de darle corrección. Y esa es la clave, ese es el consejo. ¿Queremos ser buenos padres? Hemos de corregir a nuestros hijos. Tienen que entender qué está bien y qué está mal. Tienen que llegar a ser siervos fieles entendiendo lo que es correcto. Y eso solo se hace corrigiéndoles, con mucho, mucho cariño, pero corrigiéndoles. No obviando sus desobediencias o errores. Así que hemos aprendido hoy del ejemplo de Manoah y su esposa, de los papás, de los padres de Sansón. 3 ideas. 3. 1, que lo mejor que puede un padre y una madre ofrecer a su hijo es su ejemplo. Un entorno, un hogar amable y agradable donde criarse espiritualmente. Y eso está disponible siempre. 2, que como hizo, por ejemplo, Manoah cuando le oró a Jehová, hemos de buscar la guía de él, seguir sus instrucciones escrupulosamente como ellos hicieron, que habrá buenos resultados, seguro. Y 3, no nos cohibamos de corregir a nuestros hijos, porque ellos necesitan saber que está bien, lo necesitan saber. Hagámoslo. Esos son los 3 ejemplos, las 3 lecciones que podemos extraer del magnífico ejemplo de Manoah y su esposa. Pues magnífico, qué buenas ideas y qué buen ejemplo para los padres hoy, ¿verdad? Muchas gracias, Mano Teso, por desarrollar tan bien esta asignación. Nos ha encantado. Gracias. Pues ahora el hermano Francisco Morales dirigirá la parte Busquemos perlas escondidas. Escucharemos con mucha atención vuestros comentarios. Hermano Morales. Pues iniciamos Buscar perlas escondidas con la lectura de Jueces capítulo 14 versículos 2 y 3 y pedimos a algún voluntario que pueda leernos estas palabras.
Hermana de Matos, por favor, Mariam. Después subió a donde estaban sus padres y les dijo: Vi en Timná a una filistea que me llamó la atención. Quiero que me la consigan para casarme con ella. Pero sus padres le preguntaron: ¿Acaso no hay ninguna mujer entre tus parientes o en todo nuestro pueblo? ¿Por qué tienes que buscarte una esposa entre esos incircuncisos filisteos? Pero Sansón le dijo a su padre: Consíguemela, porque ella es la adecuada para mí. Muy bien, Marión, muchas gracias. Muy buena lectura. Así la pregunta asociada con este pensamiento, esta perla, ¿por qué era esta filistea la adecuada para Sansón? Hermana de Sierra, por favor, Raquel. Porque esta filistea sería el medio para cumplir un objetivo. Esta decisión estaba en armonía con la dirección del Espíritu de Dios, puesto que le daría a Sansón la oportunidad de luchar contra los filisteos. Muy bien, muchas gracias, buen comentario. Hermano Lavado, David, por favor. Como dice el versículo 4, sus padres no se daban cuenta de que eso venía de Jehová. De hecho, ¿quién iba a imaginarse que pedir casarse con una filistea fuera de Jehová, verdad? Por lo que de este relato nos sirve para recordar también que a veces podemos recibir instrucciones de Jehová o de su organización que no entendamos o que hasta nos parezca que no son razonables. Pero si somos pacientes y sobre todo obedientes, como los padres de Sansón, veremos que confiar en Jehová y su organización siempre es la mejor opción. Muy bien, muchas gracias por la aplicación también, ¿eh? Excelente. Pues nos centramos en la siguiente idea. ¿Qué perlas espirituales ha encontrado sobre Jehová, el ministerio y otros temas en la lectura bíblica de esta semana? Hermana Sarita, por favor. Gracias. A mí me encanta Jueces 13:8, ¿no? Donde habla acerca de la constancia a la hora de pedir ayuda a Jehová por parte de Manoa. Él iba a ser papá, estaba muy feliz, pero por otra parte sabía la seria responsabilidad ante Jehová que tenía que darle cuentas por la crianza de ese hijo. Y no se conformó con una vez, sino que por varias veces le pide a Jehová que vuelva el ángel para que le dé instrucciones. Entonces esto enseña a los padres la seria responsabilidad que tienen a la hora de criar a sus hijos, ¿no?, en las normas de Jehová, ya que vivimos en un mundo muy parecido a ese, un mundo muy inicuo donde las normas de Jehová no son lo habitual. Muy bien, muchas gracias. Bonita idea, ¿eh? Hermana Ivaskovich, por favor. En los versículos 16 y 17 del capítulo 14 vemos que a la futura esposa de Sansón no le surtió efecto el razonamiento lógico que le dio él cuando le dijo: si ni a mi padre ni a mi madre se la he dado, ¿cómo te la voy a dar a ti?, refiriéndose a la solución de la adivinanza. De este suceso aprendemos por qué no es aconsejable tomar decisiones cuando los sentimientos son muy fuertes. En estos casos los buenos razonamientos podrían no hacer ningún efecto en nosotros. Por eso, cuando tenemos que tomar decisiones importantes, debemos esperar a calmarnos y pedirle a Jehová su guía y su paz para verlo todo más claro. Muy bien, muchas gracias. Excelente idea. Hermana Nieves, por favor. El respeto que Jehová tiene por las mujeres se reflejó en el favor especial que concedió a algunas de ellas en tiempos bíblicos. Por ejemplo, en el capítulo 13, los versículos del 2 al 5, vemos como un ángel habló directamente con la esposa de Manoa y le transmitió una instrucción divina. Pero no es el único caso o la única mujer a la que Jehová les dio este trato especial, pues en la Biblia encontramos registros de esto sobre Agar, Sara o María, la madre de Jesús. Sin embargo, el mundo en el que vivimos hoy, pues sabemos que trata a las mujeres con desprecio, como un ser inferior, pero qué bonito es leer en la Biblia el trato tan digno, amoroso y hasta especial en algunos casos que Jehová le da a las mujeres. Qué bueno, muchas gracias por ese buen comentario, ¿eh? Excelente. Hermano Cantero, por favor. Fernando. En el capítulo 14 y en el versículo 4 dice que Jehová estaba buscando la oportunidad para actuar contra los filisteos. Así, en circunstancias difíciles, nosotros quizás también para cumplir el propósito de Jehová y participar en el ministerio tendremos que buscar la oportunidad, quizás usar la imaginación en el ministerio para también poder cumplir el propósito de dar a conocer las buenas nuevas. Muy bien, gracias por esa aplicación a la predicación. Hermana Urdiales, por favor.
En el capítulo 13, versículos 22 y 23, vemos que Manoa siente miedo y habla con su mujer, y ella le tranquiliza con sus palabras y su meditación. Esto me enseña lo bueno que es que en el matrimonio abramos nuestro corazón a nuestro cónyuge. Así él sabrá cómo ayudarnos y qué punto espiritual nos puede hacer recobrar el ánimo. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Hermana Lavado, por favor. A mí me ha llamado la atención que cuando en el pasado se aparecía un ángel, esto parecía ser algo pues insólito o irrepetible, pero como vemos en el capítulo 13, versículo 9, dice: el Dios verdadero escuchó a Manoa y el ángel volvió a visitar a su esposa. Y es que ellos estaban muy angustiados, pues no tenían mucha información acerca del embarazo, pero qué amoroso fue Jehová cuando les concedió su petición de aparecerse de nuevo para calmar así su angustia. Por tanto, pues podemos preguntarnos si nosotros también somos empáticos, ayudando de alguna forma a los que están a nuestro alrededor cuando se sienten angustiados. Qué bueno, gracias, ¿eh? Bueno, Llueca, por favor. Sí, el relato de Manoa y su esposa también nos ayuda a los que no tenemos hijos, porque nos hace comprender las preocupaciones de un padre. Así que hoy en día también dentro de la congregación, los papás y las mamás que hacen tantos esfuerzos, podemos entender un poquito qué preocupaciones pueden llegar a tener. Y esto nos puede hacer meditar de qué maneras prácticas podríamos ayudarles para la educación de sus hijos o para fortalecerles de alguna manera espiritual. Qué bien, ¿eh? Gracias por esa aplicación. Excelente. Hermano Sierra, por favor. En el capítulo 14 y el versículo 19 vemos que a Sansón no le salieron las cosas como él esperaba con el tema de la adivinanza. Aún así, cumple su parte y con la ayuda de Jehová le da las 60 piezas de ropa a los filisteos. Como siervos de Jehová, él nos enseña a cumplir nuestra palabra, aunque al hacerlo en ocasiones nos pueda perjudicar. Eso nos convierte en personas de palabra y eso para Jehová resulta muy agradable. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Bueno, Cobos, por favor. A mí me gustó Jueces 13-18, pues vemos la respuesta del ángel a cuando Manoa le pregunta su nombre, ¿no? Dice: ¿por qué me preguntas mi nombre? ¿No ves que es algo maravilloso? Vemos como este ángel no quiso llevarse el reconocimiento, ¿no?, de aquello, sino que se diera toda la honra a Jehová, y el resultado fue ese, pues Manoa tomó el cabrito y se los presentó a Jehová, evitando así que quizá pudiera idolatrar a un ángel. Muy bien, gracias por ese detalle también, ¿eh? Hermano Lamas, por favor. En Jueces capítulo 14, versículos 5 al 9, se indica que dentro del león muerto que había matado Sansón había un enjambre de abejas y miel. Dado que las abejas sienten una gran aversión por la carroña y los cuerpos muertos, algunos han puesto en duda estas palabras de la Biblia. Pero decían información que la expresión hebrea después de días puede aludir a un periodo considerable, incluso de un año o más. Tiempo suficiente como para que los insectos, aves u otros carroñeros comieran la mayor parte de la carne y el resto se resecara al sol. Además tuvo que pasar bastante tiempo, pues no solo había una colmena dentro del león, sino que las abejas habían tenido tiempo de producir miel. Así que vemos que hasta en los detalles más pequeños o insignificantes, la Biblia es exacta y podemos confiar en lo que dice. Muy bien, ¿eh? Gracias por esa investigación. Hermana Llueca, por favor. Al principio del 14:6 leemos que en ese momento el Espíritu de Jehová llenó de poder a Sansón. Esto era justo cuando Sansón se había encontrado con un león. Jehová le dio las fuerzas en el momento exacto que Sansón lo necesitaba. Jehová sabe de sobra cuando nuestras propias fuerzas no son suficientes y nos dará su Espíritu siempre que lo necesitemos. Qué tranquilidad nos da saber que jamás estaremos solos ante las dificultades. Muy bien, muchas gracias. Excelente, ¿eh? Hermano Boluda, David. El versículo 15 del capítulo 13 nos habla de la reacción de Manoa después de recibir el mensaje del ángel. Él insistió para que se quedaran a comer juntos y preparar un cabrito para ellos. Es verdad que en aquel tiempo comer juntos era una forma de establecer una relación pacífica entre los comensales, pero el principio que podemos extraer detrás es que la hospitalidad fomenta eso. Y así es, cuando comemos con nuestros hermanos, cuando pasamos un rato juntos, no comiendo necesariamente, quizá tomando algo más sencillo, es un momento para edificar buenas relaciones, mantener un ambiente cordial y pacífico, y es algo que podemos poner en práctica. Muy bien, David, ¿eh? Pues muchas gracias a ti y también a todos los que habéis participado buscando perlas escondidas que edifican nuestra fe.
Muchísimas gracias, hermano Morales. Y qué buenos comentarios hemos escuchado, de verdad. Magnífica preparación. Impresiona cuánto podemos aprender de cada porción de la Biblia. Muchas gracias a todos. Pues a continuación, nuestro hermano Moisés Divaga leerá la porción asignada para esta parte de la reunión. La encontramos en Jueces, capítulo 14, versículos 5 al 20. Leamos con él esa porción. Así que Sansón bajó a Timná con sus padres. Cuando llegó a las viñas de Timná, resulta que un león vino rugiendo hacia él. En ese momento, el espíritu de Jehová llenó de poder a Sansón, y él partió en dos el león usando solo las manos. Lo partió en dos como se parte un cabrito. Pero no les contó lo que había hecho ni a su padre ni a su madre. Luego bajó a Timná y habló con la mujer. Para Sansón, ella seguía siendo la adecuada. Más adelante, cuando volvía para buscarla y llevársela a su casa, se desvió para ver el león muerto. Dentro del cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Así que Sansón raspó la miel con sus manos y se la fue comiendo por el camino. Y cuando llegó a donde estaban sus padres, les dio miel para que ellos también comieran. Eso sí, no les dijo que la había raspado del cadáver de un león. Su padre bajó a donde estaba la mujer. Allí Sansón celebró un banquete, que es lo que solían hacer los hombres jóvenes. Cuando la gente lo vio, le trajeron 30 hombres para que fueran sus acompañantes. Entonces Sansón les hizo una propuesta. Déjenme que les diga una adivinanza. Si la resuelven y me dan la solución, dentro de los 7 días del banquete, yo les daré 30 prendas de vestir de lino y 30 conjuntos de ropa. Pero si no me dicen la solución, ustedes me darán a mí 30 prendas de vestir de lino y 30 conjuntos de ropa. Ellos le contestaron: dinos tu adivinanza, queremos oírla. Y él les dijo: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Pasaron 3 días y ellos seguían sin resolver la adivinanza. Pero al 4.º día le dijeron a la esposa de Sansón: engaña a tu esposo para que él diga la solución a la adivinanza. Si no lo haces, te quemaremos a ti y a los de la casa de tu padre. ¿O es que nos invitaron para quitarnos lo que es nuestro? Así que la esposa de Sansón lloraba delante de él y le decía: tú a mí me odias, tú no me quieres. Le dijiste una adivinanza a mi gente, pero a mí no me has dado la solución. Al oír esto, él le contestó: si ni a mi padre ni a mi madre se la he dado, ¿cómo te la voy a dar a ti? Pero ella siguió llorando y llorando en su presencia hasta que se cumplieron los 7 días del banquete. Al 7.º día, que ya lo tenía tan cansado, que él acabó dándole la solución. Y ella se la dijo a su gente. De modo que en el 7.º día, antes de que se pusiera el sol, los hombres de la ciudad le dijeron a Sansón: ¿qué es más dulce que la miel y qué es más fuerte que un león? Él les respondió: si no hubieran arado con mi ternera, no habrían resuelto mi adivinanza. Entonces el espíritu de Jehová lo llenó de poder y él bajó a Askelón, mató a 30 hombres de allí, les quitó la ropa y se la dio a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, furioso, volvió a subir a la casa de su padre. Y a la esposa de Sansón la casaron con uno de los jóvenes que lo habían acompañado en el banquete. Pues qué bien, excelente lectura, mano divaga, pausada, tranquila, magnífico. A todos nos ha gustado mucho, seguro que los jovencitos disfrutan de manera especial con este tipo de lecturas. Estaba trabajando la mano divaga en la lección número 5, leer con exactitud. Esto es importante, sobre todo cuando leemos de la Biblia, estamos leyendo de la palabra de Dios. Leer con exactitud implica varias cosas. Implica no añadir ni quitar nada, pronunciar correctamente cada palabra, implica también respetar los signos de puntuación,
que la lectura sea natural, que no suene forzada, que no suene distorsionada o exagerada. Y hermano Tibaga lo hizo muy bien, lo hiciste muy bien, se notaba que estabas muy bien preparado, ¿eh? Muchas gracias. Pues pasamos a la siguiente parte de nuestra reunión, la sección Seamos mejores maestros. Y en la siguiente parte vamos a hablar sobre cómo podemos ser más felices en nuestro ministerio. Nuestro hermano David Boluda presenta la siguiente parte. Enséñeles a sus estudiantes a alimentarse espiritualmente. Escuchemos con atención. El que un estudiante nuestro llegue a ser un cristiano maduro es un largo proceso que toma tiempo y mucho esfuerzo. ¿Esfuerzo de quién? ¿Del maestro o del propio estudiante? Pues en realidad de ambos, aunque hoy nos vamos a concentrar más en la segunda parte, el esfuerzo que el propio estudiante tiene que hacer para llegar a ser una persona madura. Hay una prueba bíblica que demuestra que así es, que el propio estudiante debe hacer algo. Vamos a leerlo juntos. Encontramos este principio en Hebreos, capítulo 5, y leeremos el versículo 14. Hebreos, capítulo 5, versículo 14, ahí leemos. En cambio, el alimento sólido es para personas maduras, para las que con la práctica han entrenado su capacidad de discernimiento para distinguir lo que está bien de lo que está mal. Como hemos notado, aquí se habla de llegar a ser un cristiano maduro, poder distinguir lo bueno de lo malo. Eso es algo que requiere madurez, requiere tiempo. Pero lo que el estudiante debe hacer es practicar algo común, algo regular, y practicar ¿qué? Su capacidad de pensar. Así que él mismo debe hacer algo para llegar a ser un cristiano maduro. En otras palabras, como dice la última frase del primer párrafo en nuestra guía de actividades, deben aprender a, notamos ahora una palabra en cursiva, a alimentarse espiritualmente. No dice que le alimentemos nosotros, dice alimentarse él personalmente. Bueno, una pregunta ahora para el auditorio, quizás tomada de algunos comentarios del párrafo 2. ¿Qué puede hacer el maestro para ayudar a su estudiante a lograr esto? Estáis invitados a comentar. Hermano Cantero. Pues el ejemplo es una de las mejores técnicas de enseñanza. Así, si el mismo maestro está preparado para el estudio y el estudiante lo nota, él también tendrá esa inclinación a prepararse. Muy bien, muchas gracias. Hermano Morales. Sí, también podemos explicarle que es importante orar antes de comenzar su estudio personal. Gracias, muy buena idea también. Hermano David Lavado. Hay muchas herramientas que nos ayudan a poder estudiar y a disfrutar de estudiar. Por eso cuando los maestros enseñemos a los estudiantes a utilizarlas y a familiarizarse con ellas, ellos van a disfrutar más de hacerlo. Muy bien, gracias. Siguiendo un poquito con esta idea, habéis dado muy buenos comentarios sobre cómo el estudiante puede preparar las lecciones de estudio. Pero ¿se trata solo de eso? ¿Hay algo más que podamos enseñarle, aparte de las lecciones semanales de estudio, que fortalezcan su espiritualidad? ¿Qué diríamos? Hermana Boluda. Por supuesto que sí. Podemos enseñarle o explicarle que para fortalecer su espiritualidad debe leer la Biblia todos los días y meditar en lo que ha leído y tratar de ponerlo en práctica en su vida. Muy bien, muchas gracias. Hermana Matos. Y también, como se menciona en la guía, en nuestra vida cristiana, en una guía de actividades anterior, dice que dando un buen ejemplo el mismo maestro le puede enseñar su publicación que está subrayada y enseñarle cómo hacerlo. Muy bien, muchas gracias. Y encontramos prácticas sugerencias en el párrafo 2, por ejemplo, estar al día con el contenido de nuestro sitio de internet JW o con los programas de JW Broadcasting, o incluso para prepararse las reuniones semanales a las que él también asiste. Y algo interesante, la última frase que encontramos en el párrafo 2. Meditemos un poquito más en esta idea. Anímelos
a meditar en lo que aprenden. A partir de ahora, en esta asignación, vamos a concentrarnos en este aspecto importante. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros estudiantes a meditar? Porque eso también es parte de ayudarles a llegar a ser cristianos maduros. Vamos a ver un vídeo que nos ayudará a entender mejor esta idea. Resumen todo el artículo. Así que tengo que encontrar las respuestas. Bueno, no es solo eso. Ya lo sé. Soy buena estudiante. ¿Qué recuerdas más de nuestras clases? ¿Las respuestas o lo que te toca el corazón? Sí. ¿Recuerdas? Cuando hablamos de la inmoralidad, tú sabías la respuesta, solo que no estabas convencida aquí. Volvamos a ver qué dice Jehová. Capítulo 6. Pero el que practica la inmoralidad sexual peca contra su propio cuerpo. No sé por qué, pero eso me hizo pensar en mis padres. En todas las veces que él engañó a mi madre. En lo mucho que la humilló. En el divorcio. En el sufrimiento. Yo no quería que eso me pasara a mí. Empecé a pensar más profundamente, a hacer lo que Rita llama meditar. Y me di cuenta de lo justas que son las normas de Jehová. Meditar no es dejar la mente en blanco para tratar de encontrar paz interior. Es algo completamente diferente. Meditar es preguntarse qué piensa Jehová sobre algo y luego ver cómo debería influir eso en mi vida. Vamos a plantear 3 preguntas relacionadas con este vídeo que hemos visto, que nos ayudarán a captar las ideas principales. La primera pregunta es, ¿cómo le ayudó Rita a Coral a entender que estudiar es mucho más que encontrar las respuestas? Hermana Teso. Le hizo ver que lo más importante no eran en sí las respuestas que pudiera dar, acertadas seguro, sino que éstas les llegaran al corazón. Y ahí entra en juego la meditación. Es la forma de hacer que pensemos en ello, que llegue a nuestro corazón y nos motive a actuar. Muy bien, muchas gracias. Hermana Sierra. Y le hizo una buena pregunta, ¿no?, para hacerla razonar. Dice, ¿qué recuerdas de nuestras clases? ¿La respuesta o lo que realmente tocó el corazón? Muy bien. Gracias. Hay una idea fundamental que habéis expresado muy bien detrás de esta pregunta y es que ayudar al estudiante a alimentarse espiritualmente no solamente envuelve una parte técnica, digamos, como preparar las lecciones, mostrarle nuestra publicación, subrayar las respuestas, no. Hay un componente emocional mucho más importante que es preparar su corazón, que las enseñanzas lleguen a su corazón. Hacemos la segunda pregunta. ¿Qué le ayudó a Coral a convencerse de que Jehová tiene razón al prohibir la inmoralidad sexual? Hermana Michelle. Lo que le ayudó fue meditar en lo justas que son las normas de Jehová, recordó el caso de sus padres y así se dio cuenta que seguir las normas de Jehová eran para su beneficio. Muy bien, perfecto, magnífica respuesta, gracias. Hermano Urdiales. Sí, quizá ella ya había leído ese texto otras veces o había estudiado el tema, pero como se ha comentado, no había preparado su corazón. Por eso, ahora que ya lo tiene preparado, Rita le dice, volvamos a leerlo. Al hacerlo con la motivación correcta, ahora estamos ayudando al estudiante a convencerse de lo que está leyendo. Muy bien, muchas gracias. Notemos la tercera y última pregunta. ¿Qué entendió Coral sobre lo que significa meditar? Hermano Llueca.
Vio que meditar no es el concepto distorsionado que tal vez se pueda tener, como poner la mente en blanco o aspectos parecidos, sino ver qué es lo que realmente Jehová piensa sobre un punto, sobre un tema, cómo esto influye en nuestra vida y podemos ponerlo en práctica. Muy bien, magnífica explicación. Muchas gracias, hermano Llueca. Bueno, en conclusión, ser un cristiano maduro toma tiempo y tomará tiempo para nuestros estudiantes llegar a eso. Hemos aprendido que el maestro puede hacer algo, puede ayudarle, pero el estudiante debe hacer también algo. Fundamentalmente, el punto principal que hemos destacado es la importancia de la meditación. El estudiante debe aprender a meditar, a comprender lo que Jehová realmente pide y cómo uno puede aplicar eso en su vida. En la medida en que nuestros estudiantes aprendan a hacer eso, llegarán a ser cristianos maduros y como consecuencia, como dice la serie que estamos considerando, nosotros seremos felices en nuestro ministerio como buenos maestros. Excelente análisis, hermano Boluda. Muchas gracias. Qué buenas sugerencias, ¿verdad? Aplicarlas nos ayudará a ser más eficaces en el ministerio y disfrutar más, ser más felices al enseñar a otros. Muchísimas gracias. Pues la siguiente asignación es una escenificación de un curso bíblico. Estará presentada por la hermana Mercedes Cantero, su ayudante será la hermana Rosy Teso, y veremos cómo hacer un resumen y un repaso de la lección 2 del libro Disfrute de la vida. Veamos. Pues Rosy, hemos hablado mucho en esta lección sobre la esperanza que nos da la Biblia. Y el cuadro de resumen nos va a dar una idea general de lo que hemos considerado. ¿Qué nos dice? Pues hemos visto que la Biblia nos promete una vida de felicidad, con esperanza y nos ayuda a seguir adelante a pesar de los problemas. Muy bien, ¿eh? Es una afirmación muy animadora. Y según la primera pregunta del repaso, ¿por qué necesita la gente tener alguna esperanza? Merche, todos necesitamos esperanza, pero no solamente a nivel general, ¿no? Es que a nivel personal a veces tenemos muchos problemas duros que se alargan en el tiempo, que no ves la solución. Es verdad, ¿eh? Y todos en algún momento nos enfrentamos a algún problema, alguna situación así. Por eso, ¿qué nos dice la Biblia sobre el futuro? ¿Qué hemos visto? Pues hemos visto que las cosas como las guerras, el hambre, las enfermedades, que se acabarán algún día y podemos vivir en felicidad. Muy bien, ¿eh? ¿Recuerdas algún texto que te haya gustado? Pues sí, el de Apocalipsis 21:4. Me acuerdo porque además lo he memorizado porque me gusta, porque dice eso, ¿no? Que las guerras ya no existirán, las injusticias, el sufrimiento, el dolor desaparecerán. Muy bonito, ¿verdad? Muy animador. Y por eso la tercera pregunta del repaso nos dice qué nos puede ayudar o qué puede ayudarte a ti a tener esta esperanza como la que muestra, por ejemplo, ese texto que te ha gustado. Sí. Pues dice que esas promesas nos ayudan ahora a sobrellevar los problemas y a tener una actitud positiva. Muy bien. ¿Te parece que es así, Rosy? Que aunque sean promesas para el futuro, ¿ya nos pueden beneficiar ahora, en el presente? De alguna manera sí, porque yo, por ejemplo, lo noto. Cuando estamos este ratito hablando de Dios, leyendo de la Biblia, es como que te da una tranquilidad. Yo por lo menos me siento muy bien. Pues me alegra mucho que te sientes así. Y además de ese sentimiento que tienes, ¿piensas que a la hora de enfrentarte a problemas económicos, de salud, cualquier cosa que este mundo nos depare, el saber, el conocer las promesas que nos da la Biblia, te puede ayudar a afrontarlos de diferente manera? No sé. A ver, es verdad, la Biblia nos ayuda a ser positivos y tiene muchas cosas buenas, pero mira, Merche, cuando tienes un problema de verdad, un problema duro, que no sabes la salida, que es que te hundes, es muy difícil ser positivos, aunque lo puedes intentar, pero es muy difícil. La verdad es que sí. Por eso, claro, necesitamos una ayuda extra, no solamente nuestras propias fuerzas. Y esta ayuda la podemos sacar de esta esperanza que nos da la Biblia. Me gusta mucho cómo un escritor de la Biblia la compara. La compara a un ancla, a un ancla para el alma. Y aunque no somos marineros, sabemos, ¿verdad?, para qué sirve un ancla a los barcos. Lógicamente, evita que el barco, primero que se desvíe, que se vaya a otro sitio de donde lo quieres mantener, y además si hay una tormenta se puede hundir, o sea que en realidad lo que hace es que lo mantenga y a flote, ¿no? Exacto, ¿eh? Pues igual que el ancla le da estabilidad al barco durante la tormenta, esta esperanza que estamos aprendiendo de la Biblia nos va a dar estabilidad mental y emocional
cuando nos enfrentemos a tormentas de la vida, como problemas inesperados o problemas que se alargan en el tiempo. Nos dará las fuerzas que necesitamos para aguantar. Y esto es posible porque es Dios, Jehová, el que nos da estas fuerzas. Por eso es muy interesante lo que nos ayuda, ¿verdad? La verdad que sí que, a ver, a mí me gustaría que esto fuese así también en mi caso. Supongo que es cuestión de fe y necesito más fe, eso seguro. Pues mira, lo que estamos haciendo, lo que estás haciendo, que es estudiar la Biblia, y es el primer paso para conseguir esta fe. Cuanto más aprendamos de Dios, más fuerza, más confianza tendremos en lo que Él nos promete. Y por eso es muy importante lo que sigue a continuación, que dice, propóngase esto. ¿Qué dice? Dice, para que las promesas que da la Biblia se graben en su mente, vuelva a leer los textos bíblicos de esta lección. Muy bien, ¿eh? Es verdad que ya te sabes un texto, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero el releerlos nos ayudará a grabarlos, como cuando queremos quedarnos con algo que nos dicen y nos lo dan escrito, pues lo volvemos a leer, una receta, que a ti te gusta mucho cocinar, ¿verdad? Sí. Es la manera de grabarlo en la mente. Queremos que se nos grabe en el corazón y por eso es importante intentarlos, volverlos a leer. Y menciona abajo objetivos. ¿Se te ocurre algún objetivo más? Pues mira, este de aquí dice, descubra algo más, aprenda más sobre el poder que tiene la esperanza. Pues este lo voy a volver a leer, más que nada por lo que hemos estado hablando, que necesitamos más esperanza, de verdad. Muy bien, ¿eh? Pues es una manera muy, muy buena pues, de profundizar más, y ahí se muestra en este artículo esto que te he mencionado del ancla, así que te va a gustar mucho. Seguro. Preciosa demostración, ¿verdad? Muchísimas gracias, hermana Cantero, hermana Rosy. Hermana Cantero, trabajaste muy bien la lección que tenías asignada, la lección 17, hablar con sencillez. Esto es importante porque a menos que la persona entienda lo que estamos explicándole, no lo va a poner en práctica. El folleto Seamos mejores lectores y maestros dice, por ejemplo, que no conviene incluir demasiada información en nuestras explicaciones o utilizar palabras técnicas poco conocidas por la persona, que habláramos de el esclavo fiel y prudente, de circuito, de lo teocrático. A una persona que lleva poco tiempo estudiando difícilmente lo iba a entender. En este caso estabais en la lección número 2, así que era importante hablar con sencillez. Y tú, hermana Cantero, lo hiciste muy, muy, muy bien. Muchas gracias, de verdad. Pues con esto, hermanos, llegamos a la siguiente sección de nuestra reunión, nuestra vida cristiana. La vamos a iniciar con una canción. La número 110, que está basada en Nehemías, capítulo 8, versículo 10, y su título, El gozo de Jehová. Canción 110.
Pues ahora queremos prestar mucha atención a la siguiente parte de la reunión. Nuestro hermano Fernando Cantero nos hablará sobre el siguiente asunto. ¿Estamos preparados para una emergencia médica? Prestemos atención. La vida es un regalo maravilloso. Incluso cuando pasamos por dificultades, podemos disfrutar de la vida. Pero lo que nunca vamos a hacer es poner ese disfrute de la vida o la vida misma por encima de nuestra lealtad a Jehová. Para nosotros, gracias a la Biblia, la vida y la sangre están estrechamente relacionadas, por lo que por nuestra lealtad a Jehová y el aprecio de ese regalo maravilloso que es la vida, vamos a evitar el mal uso de la sangre. Algo que puede ocurrirnos en cualquier momento es una emergencia médica. Lamentablemente, normalmente cuando menos lo esperamos. Por eso debemos tomar medidas ahora, antes de la emergencia, para protegernos a nosotros y a nuestros hijos, a toda nuestra familia, del mal uso de la sangre. Es el principio que encontramos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 22 y en el versículo 3. Si podéis acompañarme a leerlo, por favor, el libro de los Proverbios, capítulo 22, versículo 3, dice así: El prudente ve el peligro y se esconde, pero los inexpertos siguen adelante y sufren las consecuencias. El prudente ve el peligro y se esconde. Si queremos ser prudentes y estar preparados para los peligros que comenta el proverbio, también queremos tener muy claro cuál es el punto de vista de Jehová sobre la sangre. Y una excelente herramienta para entender cuál es su punto de vista y poder tomar decisiones médicas que sean de su agrado es la lección 39 del libro Disfrute de la vida. Precisamente en esta lección encontramos el vídeo Cómo tomar buenas decisiones sobre el uso de la sangre. Vamos a verlo. No se duerma, no se duerma. Todo pasó tan rápido. Ok, vamos a ver. Todos decían que necesitaba una transfusión porque había perdido muchísima sangre lo intentaremos. y podía morirme. Los médicos me hablaban de tratamientos que yo no conocía. Y mientras tanto, yo pensaba, ¿qué es esto? ¿Qué me está diciendo? La doctora me explicó que sería una operación muy complicada y que si además no me ponía sangre, sería más difícil todavía. Los testigos de Jehová amamos la vida y ante un problema de salud buscamos tratamientos que nos salven la vida o nos curen. Pero sobre todo, respetamos al Creador de la vida y su ley sobre el uso de la sangre. Dios le dio esta ley por primera vez a Noé y su familia. Después del diluvio, les dijo que podían comer animales, pero les mandó: lo único que no deben comer es la carne con su vida, es decir, con su sangre. La sangre representa la vida y no debe usarse mal. Dios le volvió a dar esta ley al antiguo Israel: no la comas, debes derramarla en el suelo como si fuera agua. Y a los primeros cristianos se les recordó lo mismo, que se abstengan de sangre. Los testigos seguimos obedeciendo esta ley, pero con tantos tratamientos médicos que hay disponibles, puede ser difícil saber cómo aplicar este mandato. La sangre puede dividirse en 4 componentes principales: glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y plasma. Nos abstenemos de sangre al no aceptar transfusiones de sangre completa ni de ninguno de sus 4 componentes. ¿Qué le dio fuerzas a un hermano para no aceptar sangre cuando tuvo una emergencia? Hay que entender bien cómo Jehová quiere que usemos la sangre. Así que me preparé bien. Investigué y le oré a Jehová para que me ayudara a comprender lo que Él piensa sobre el asunto y a obedecerle. Luego puse por escrito lo que había decidido. Nunca me imaginé que iba a tener un accidente así. Le agradezco mucho a Jehová que me ayudara a entender bien este tema, porque gracias a eso pude tomar una decisión que le gustara a Él y, al mismo tiempo, tener el valor de defender mi postura. Las fracciones sanguíneas son partes más pequeñas que se extraen de cualquiera de los 4 componentes principales de la sangre.
La Biblia no dice nada específico sobre estas fracciones, así que aceptarlas es una decisión personal. Algunos piensan que estas fracciones ya no son sangre. Otros rechazan todo lo que venga de la sangre. ¿Por qué se informó bien una hermana para saber si aceptaría medicamentos que contenían fracciones sanguíneas? Para mí el reto con las fracciones era saber lo que yo pensaba y decidir por mí misma lo que iba a aceptar, lo que no y por qué. Lo que estaba en juego era mi relación con Jehová y tener la conciencia tranquila. Por eso era una decisión que nadie podía tomar por mí. Le dejé claro a mi doctor que bajo ninguna circunstancia iba a aceptar sangre o cualquiera de sus 4 componentes principales. También le expliqué qué medicamentos y otros tratamientos sí iba a aceptar. ¿Qué preguntas deberían hacerse los cristianos sobre los tratamientos médicos en los que se usa su propia sangre? ¿Qué haría si durante un tratamiento o procedimiento médico desviaran parte de mi sangre fuera del cuerpo y se interrumpiera su flujo durante un tiempo? ¿Me permitiría mi conciencia considerar que esa sangre sigue siendo parte de mí y no hay que derramarla en el suelo? ¿Y si tuvieran que extraer parte de mi sangre, la modificaran y la devolvieran a mi cuerpo o me la aplicaran sobre él como tratamiento? ¿Me molestaría mi conciencia educada por la Biblia o lo aceptaría? Comprendo que si rechazo todas las técnicas médicas que impliquen el uso de mi sangre, ¿no aceptaría los análisis de sangre, la hemodiálisis o la bomba de circulación extracorpórea? Veamos lo que hizo una hermana para asegurarse de actuar con la conciencia tranquila. Mi doctora me habló de un procedimiento alternativo muy bueno. Era algo que ya conocía, pero le pedí que me diera más detalles para asegurarme de que ese procedimiento no iba en contra de mi conciencia. Así que estudié mucho sobre este tema y también le pedí a alguien maduro que me ayudara a analizar toda la información. Tomé una decisión que me dejó con la conciencia tranquila y sé que hizo feliz a Jehová. ¿Cómo puede informarse bien para tomar buenas decisiones sobre el uso de la sangre? Pídale a Dios sabiduría y su Espíritu Santo. Medite en lo que dice la Biblia e investigue los tratamientos médicos que podrían ofrecerle. Si quiere, pida ayuda para conocer bien las opciones que tiene disponibles. Y por último, ponga por escrito sus decisiones. Jehová sabe qué es lo mejor para nosotros. Cuando se pone a prueba nuestra obediencia, Él no nos deja solos, nos ayuda. Si aceptamos su ayuda y respetamos la vida que Él nos dio, viviremos en el paraíso y tendremos salud perfecta y vida eterna. Así como hemos visto, ¿qué implica prepararnos de antemano? Pues implica orar, meditar, analizar la ley bíblica sobre la sangre y ver cómo eso afecta nuestra conciencia. Tenemos que tomar una decisión personal. ¿Cuál es el principio básico, uno de los principios básicos del punto de vista de Jehová? Lo encontramos en el libro de Hechos, en el capítulo 15 y en los versículos 28 y 29. Hechos 15, 28 y 29, en una reunión de los apóstoles en el primer siglo, ellos dijeron: porque al Espíritu Santo y a nosotros nos ha parecido bien no imponerles más cargas aparte de estas cosas necesarias, que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Así está claro, una cosa necesaria para agradar a Jehová es abstenerse de sangre. Así, ¿qué nos puede ayudar a tomar esas decisiones importantes antes de enfrentar una situación como esta? Pues vamos a considerar 4 pasos básicos. El primero, pues lo hemos visto, orar y llenar cuidadosamente una tarjeta de instrucciones médicas. Cualquier publicador bautizado puede pedírselo al siervo de publicaciones o puede pedir también una tarjeta para sus hijos menores, una tarjeta de identidad. Segundo punto, las embarazadas van a enfrentar situaciones complicadas también. Así deben pedir a los ancianos el documento Información para mujeres embarazadas. Es un documento con mucha información práctica y específica que les va a ser muy útil para poder tomar buenas decisiones sobre problemas médicos que surjan durante y después
del embarazo. Tercer punto. Si tenemos previsto una intervención u hospitalización, es bueno que los hermanos del comité de enlace con los hospitales estén al tanto. Así, por medio de los ancianos, vamos a solicitar su colaboración. Ellos están especialmente preparados para ayudar a la comunidad médica y jurídica a comprender nuestro punto de vista religioso sobre la sangre. Así ellos van a poder encontrar, por ejemplo, un médico colaborador para nosotros o nuestros hijos, y van a poder también hablar con los médicos sobre alternativas médicas, es decir, aspectos técnicos con las que estos hermanos del comité están muy bien familiarizados. Y cuarto punto, si vamos a ser hospitalizados, avisemos con tiempo a los ancianos de nuestra congregación e informemos al hospital de que vamos a querer recibir visitas de ministros de los testigos de Jehová. Así, estar preparados para una emergencia médica no es solo una cuestión de papeleo. Implica estudio y meditación. También implica cuidar de nuestra salud, de nuestra vida, como hemos visto, de tal manera que procuremos siempre estar en un buen estado de salud para enfrentar una posible emergencia médica en las mejores circunstancias. ¿Qué es lo que puede colaborar a que tengamos ese buen estado de salud? Pues hay muchas publicaciones que podemos encontrar ayuda para mantener un buen estado de salud, pero por ejemplo, la higiene, una buena dieta equilibrada, el ejercicio van a colaborar muchísimo, el descanso, van a ayudar a que podamos tener ese buen estado de salud general que en una emergencia médica improvisada va a ayudar tanto a que podamos tener una buena respuesta de nuestro organismo. Quizás en un análisis rutinario pues se podría detectar que estamos bajos en glóbulos rojos, en hematocrito, lo que son fundamentales para el transporte del oxígeno, que es el principal problema en una deficiencia sanguínea. O quizás una anemia, una falta de hierro, también podría causarnos dificultades en los análisis previos con el equipo médico. Bueno, pues dar atención a estos asuntos cuando surjan o si percibimos aún en una situación saludable, nos ayudará a estar preparados. Así no estamos solos. Jehová nos ama y nos cuida, y lo hace por medio de los ancianos. Los ancianos se interesan en las necesidades físicas y espirituales. Por eso es importante que nos pongamos siempre en contacto con ellos cuando vamos a enfrentar una situación que esté relacionada con la sangre. Ellos nos van a ayudar, por ejemplo, a rellenar la tarjeta de instrucciones médicas, van a contactar con el comité de enlace con los hospitales si necesitamos atención médica que requiriera o pudiera implicar el uso de la sangre, pero no van a tomar decisiones médicas por nosotros, ni expresarán sus opiniones sobre asuntos que, como hemos visto, son una cuestión personal. Así que, aunque los ancianos y los miembros del comité de enlace con los hospitales nos ayudan muchísimo, no olvidamos el principio que encontramos en el libro de la carta a los Romanos, en el capítulo 14 y en el versículo 12. En ella el apóstol Pablo, por inspiración, Romanos 14:12, dijo: de manera que cada uno de nosotros rendirá cuentas de sí mismo a Dios. Por esto forma parte de nuestra responsabilidad conocer bien qué tratamientos aceptaríamos, como hemos visto en el vídeo, y cuáles no. Pero eso es nuestra decisión. Pero podemos estar tranquilos, porque no es incompatible en absoluto ser fieles a la ley de Dios sobre la sangre y recibir atención médica de calidad sin sangre. Pero tenemos que estar preparados antes de que se presente una emergencia médica. Por eso tomemos tiempo para estudiar bajo oración la lección 39 del libro Disfrute y repasemos el vídeo, visualicémoslo de nuevo. Así, tal como dice el libro de Proverbios 27:11, si nos preparamos de antemano, demostramos ser sabios y demostramos que podemos tomar decisiones médicas que alegren a Jehová y eviten el mal uso de la sangre. Qué buenos recordatorios, hermano Cantero, expuestos además con claridad, con sencillez. Muchas gracias. Una información que merece nuestra reflexión. Vamos a meditar en lo que hemos oído y, como no, comentarlo también con la familia. Excelente información. Gracias.
Pues así llegamos a la última parte de la reunión, el estudio bíblico de congregación. Estudiaremos en esta ocasión el capítulo 18, párrafos 1 al 8 del libro Adoración Pura, y el hermano Aníbal Matos será el que dirigirá el estudio, y tenemos al hermano José Luis Sierra, que es el lector asignado para esta ocasión. Adelante. Hoy damos comienzo al capítulo 18 de nuestro libro Adoración Pura. Si el capítulo anterior, el capítulo 17, con el tema Estoy contra ti, oh Gog, fue contundente, no lo es menos el capítulo que hoy vamos a analizar y que vamos a estudiar los primeros 8 párrafos. El título del capítulo es Se desatará mi gran furia y está basado en Ezequiel capítulo 38, versículo 18. La idea principal, el ataque de Gog provoca la furia de Jehová y Jehová defiende a su pueblo en la guerra de Armagedón. Pero dejemos que el hermano David Schaeffer explique cuáles son algunas de las ideas principales que se analizarán en este capítulo. Veamos el vídeo. En el capítulo 17 hablamos sobre el ataque de Gog contra el pueblo de Jehová. Agradecemos que Jehová nos haya advertido de lo que hará esta coalición de naciones. Pero ahí no acaba todo, hay más. La profecía de Ezequiel continúa y nos cuenta lo que le ocurrirá a este enemigo de la adoración pura. El capítulo 18 del libro Adoración Pura se titula Se desatará mi gran furia. Ezequiel 38, 18 da título a este capítulo. Ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel, afirma el Señor soberano Jehová, se desatará mi gran furia. Al estudiar este emocionante capítulo, fíjese en estas ideas importantes. ¿Qué provoca la furia de Jehová? Cuando Jehová desate su furia contra sus enemigos, ¿por qué no podrán decir que los ha tomado por sorpresa? ¿Cuándo desatará Jehová su gran furia? ¿Y cómo la va a demostrar? Imagínese, durante la gran tribulación que está a las puertas, los siervos de Dios verán algo realmente espectacular. A Jehová poniéndose en pie para proteger a su pueblo y defender su santo nombre. Que este capítulo le dé las fuerzas y la motivación para promover al máximo la adoración pura desde ahora mismo. Habiendo escuchado este interesante resumen, vamos a comenzar nuestro análisis de hoy de los primeros 8 párrafos. De las 4 ideas principales que el hermano Schaeffer ha apuntado, en el estudio de hoy vamos a dar atención a la primera, ¿qué provoca la furia de Jehová? Pero comencemos con la lectura de los primeros 3 párrafos y el hermano Sierra será el lector para hoy. Hermano Sierra, por favor. Hombres, mujeres y niños cantan juntos una canción del reino en una habitación. Luego un anciano hace una oración muy sentida para rogarle a Jehová su protección. Todos ellos saben muy bien que Jehová cuidará de la congregación, pero aún necesitan ánimo y apoyo. Desde allí oyen los ruidos de la batalla que hay afuera. El Armagedón ya empezó. Cuando Jehová ejecute a la gente en la guerra de Armagedón, no lo hará con una mente fría, sino con gran furia. En lugar de proyectar toda su ira contra un ejército o una nación, lo hará contra muchísimas personas que estarán por todo el planeta. Los que Jehová mate ese día estarán esparcidos de un extremo al otro de la tierra. Si la Biblia dice que Jehová, el Dios de amor, es misericordioso, compasivo y paciente, ¿qué lo lleva a sentir esa gran furia y actuar así? A continuación contestaremos esa pregunta. La respuesta nos dará mucho ánimo y valor, y también nos dará fuerza para seguir predicando. Muchas gracias, hermano Sierra, por la lectura de estos 3 primeros párrafos. Antes de pasar a la pregunta, un voluntario que nos lea Ezequiel 38, 18. Hermano Cobos, por favor. Ese día, el día en que Gog invada la tierra de Israel, afirma el Señor soberano Jehová, se desatará mi gran furia.
Gracias. Hacemos la pregunta para estos 3 primeros párrafos que dice, parte A, ¿en qué desembocará la gran furia de Jehová? Hermana Jocelyn, por favor. Jehová proyectará toda su ira contra muchísimas personas por todo el planeta y como dice Jeremías 25:33, lo que Jehová mate ese día estarán esparcidos de un extremo al otro de la tierra. Muy bien, muchas gracias. Hermano o hermano Urdiales, por favor. Y como dice el texto que hemos leído de Ezequiel 38, Gog ha tocado lo que Jehová más quiere, a su pueblo, a la niña de sus ojos, con lo que su ira se enfocará a todos estos enemigos. Magnífico. Gracias también por tu comentario. Hermana Sierra, por favor. Así que esta es la guerra de Jehová, por tanto sus siervos no tendrán que pelear, ni siquiera iremos armados. Será Jehová y sus ejércitos celestiales que llevarán a cabo esta batalla. Excelente. Hermano Morales, por favor. Y la escena que se describe justo al comienzo del párrafo nos da mucha confianza porque Jehová en realidad va a cuidar de la congregación. Es muy bonito ver cómo hombres, mujeres, niños cantan una canción incluso ante esa situación o también cuando dice que un anciano hace una oración sentida haciendo un ruego a Jehová para la protección. Gracias también por tu buen comentario, hermano Dimaga. Y es interesante también el detalle del párrafo 2, de que cuando Jehová ejecute a la gente en la guerra de Armagedón no lo hará con una mente fría, sino con una gran furia, ¿no? Y es interesante también el detalle de que esto no tomará por sorpresa a la mayoría de los habitantes, ¿no?, de la tierra, como hemos visto en las palabras iniciales, sino que la mayoría de las personas pues ya se lo esperaban, ¿no? Muchas gracias también a ti. Y hermano Lamas. Son muy interesantes también las palabras de Apocalipsis, capítulo 16, versículos 14 y 16. Ahí se habla de mensajes inspirados por demonios que van dirigidos a los reyes de toda la tierra y ahora debido a estos mensajes inspirados que reciben, se reúnen en Armagedón para luchar contra Jehová. Es muy interesante porque la información indicaba que los reyes de toda la tierra, esta coalición de naciones engañados por estos mensajes inspirados, se reúnen para luchar contra Jehová pensando que tienen alguna posibilidad de vencer. Pero como vemos esto no es así, Jehová desatará su gran furia y el resultado de Armagedón es bien conocido, una victoria aplastante de Jehová. Excelente. Magníficos comentarios los que habéis aportado. Desde luego, mirando la imagen que aparece aquí al comienzo de este capítulo, seguramente nos habremos sentido no solo impresionados, concernidos por una situación como esta que no está lejos en el tiempo, está muy cercana al tiempo en el que vivimos. Pero hagamos la siguiente pregunta, la pregunta B. ¿Qué veremos a continuación? Hermano Llueca, por favor. Claro, la Biblia nos enseña que Jehová es amor, misericordioso, compasivo, paciente. Por eso vamos a contestar a la pregunta ¿qué lo lleva a sentir esa gran furia y actuar así? Hermano Lavado. Sí, es una pregunta importante porque entender por qué Jehová siente y actúa movido por esa gran furia nos va a beneficiar porque nos va a dar ánimo, valor y fuerzas para seguir sirviéndole ahora y sobre todo cuando sea más difícil en el futuro. Muy bien. Pues bien, vamos a entrar en la primera de las 4 ideas que se apuntaron en el vídeo y en la explicación del hermano Schaeffer. ¿Qué provoca la gran furia de Jehová? Párrafos 4 y 5. Hermano Sierra, por favor. Para empezar, hay que tener presente que la ira de Jehová es muy distinta a la de los seres humanos. Cuando una persona se llena de ira y explota, por lo general pierde la cabeza y las cosas terminan mal. Por ejemplo, el primer hombre, el primer hijo de Adán, Caín, se enfureció porque Jehová rechazó su sacrificio, pero aceptó la ofrenda de Abel. ¿Cuál fue el resultado? Caín asesinó a su hermano, que era justo. Pensemos ahora en David, de quien se dice que complacía a Jehová.
Hasta este hombre de buenos sentimientos estuvo a punto de provocar una masacre cuando oyó que Nabal, el dueño de muchas tierras, se puso a decir barbaridades contra él y sus hombres. A David y sus soldados le hirvió la sangre y se colocaron su espada con la intención de matar no solo al desagradecido Nabal, sino también a todos los hombres de su casa. Menos mal que la esposa de Nabal, Abigail, logró convencer a David y sus hombres para que no tomaran represalias. No es de extrañar que Jehová dejara registradas en la carta de Santiago estas palabras: la ira del hombre no produce la justicia de Dios. A diferencia de los seres humanos, Jehová siempre controla su ira, y cuando se enoja siempre está claro el porqué. Incluso cuando siente mucha furia, actúa con justicia. Al luchar contra sus enemigos, nunca destruye a personas justas junto con la gente malvada. Además, los motivos por los que Jehová se enfurece son justos. Veamos dos de estos motivos y las lecciones que podemos aprender. Gracias, hermano Sierra, por tu lectura. Dos párrafos interesantísimos y fundamentales para comprender bien lo que implica la gran furia de Jehová. Hacemos la pregunta: ¿qué diferencia hay entre la ira de Dios y la ira del hombre? Hay dos interesantísimos ejemplos en el párrafo 4. Hermano Urdiales. Pues la ira de Dios es controlada y además es justa, mientras que la ira del hombre es desproporcionada y además trae muy malos resultados. Muy bien, así es. Hermana Boluda, por favor. Y en el párrafo tenemos dos ejemplos de una ira descontrolada o que termina mal. Por ejemplo, el caso de Caín, cuando se enfureció porque Jehová rechazó su sacrificio, pero aceptó la ofrenda de su hermano, pues él estaba muy enfadado. Como menciona Génesis 4 del 3 al 8, Jehová vio su enfado y le preguntó: ¿por qué estás tan enojado y decepcionado? E incluso le dijo que cambiara su proceder, porque si no el pecado seguiría dentro de él y en su corazón. Pero él no quiso escuchar, así hizo lo que estaba mal, lo llevó a su hermano al campo y allí lo asesinó. Muy bien, así es. Muchas gracias. Hermano Roman. Y el ejemplo de David ilustra también cómo funciona la ira. Pues si vemos el relato del primer libro de Samuel, vemos que después de escuchar lo que les dijo Nabal, el mensaje que les había enviado por medio de los siervos de David, dice en el 13, al instante David tomó la decisión de matar a Nabal y a todos los hombres de su casa. No lo pensó, no lo meditó, no tuvo tiempo para hacerlo. Y como vemos en el versículo 33, si no hubiera sido por Abigail, hubiera sido culpable de derramamiento de sangre. Entonces, cuando nosotros nos pasa esto, nos llenamos de ira, muchas veces no meditamos en ello, no pensamos qué podría pasar si seguimos adelante. Simplemente, como dice el párrafo, explotamos, perdemos la cabeza y al final todo termina mal. Muy bien. Muchas gracias. Hermano Boluda, por favor. Siguiendo con el ejemplo de David, aquí también aprendemos una buena lección, y es que cuando hablamos de la ira humana no estamos refiriéndonos a hombres apartados de Dios, que no tienen su bendición. David era un hombre que, como dice la Biblia, complacía a Jehová, era un hombre espiritual a quien Jehová amaba, pero aún así, aun siendo un hombre espiritual, cedió a esta tendencia humana, la ira descontrolada. Esa es una gran diferencia entre el humano, incluso el humano fiel, y Jehová mismo. Así es. Hermano Cantero, por favor. Se ven muy claramente aplicativas las palabras de Santiago en el capítulo 1 y en el versículo 20, ¿no? Que dice que la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Así muchas veces la ira humana está basada en venganza, en envidias, como hemos visto, pero no es lo que motiva a Jehová, que es la justicia o el amor por sus siervos. Excelente. Hermano Divaga, por favor. Sí, es bonita el detalle de que Jehová ya ha demostrado en diferentes ocasiones que bajo enfado, bajo furia, actúa con justicia. Prueba de ello en Génesis 18, en los versículos del 22 al 25, cuando Abraham le pregunta: ¿de veras vas a destruir a personas justas junto con la gente malvada? Supongamos que en la ciudad hay 50 hombres justos. ¿Destruirás a toda la gente?
Bueno, pues si continuamos leyendo el relato, ¿no? Jehová mismo dice, si encuentro a 50 hombres justos en la ciudad de Sodoma, perdonaré a toda la ciudad, ¿no? Así que vemos que Jehová, incluso bajo furia, bajo ira, pues es un Dios justo. Así es, muy bien. Hermano Cobos, por favor. También siguiendo con la idea que comentaba Fernando de Santiago 1:20, seguro que alguna vez hemos escuchado la expresión se ha tomado la justicia por su mano, ¿verdad? Pero como leemos en este texto, la ira del hombre no produce la justicia de Dios. Por tanto, aunque haya personas que se tomen la justicia por su mano, no es justicia verdadera. Muy bien. Hermano Morales, por favor. Sí, también siguiendo un poco con Génesis, el versículo 25, me encanta la expresión que Abraham le dice a Jehová: tú nunca permitirías que los dos acabaran igual, sería imposible que tú hicieras algo así. Así que bonito es pensar que Jehová no es un Dios que trata igual a unos que a otros. Magnífico. Excelentes comentarios. Hermana Lamago, por favor. Y algo que nos puede ayudar a entender por qué somos tan diferentes de Jehová es porque Él es un Dios perfecto. Entonces Él lo que va a hacer siempre es desatar su furia, pero de forma perfecta. Entonces, en consecuencia, aplica su justicia. Esto para nosotros es algo que es imposible de controlar al mismo grado, pues nosotros somos imperfectos y por eso a veces reaccionamos de formas o bien exageradas o por el contrario, nos volvemos pasivos. Muy bien. Sin duda alguna, un párrafo interesante que destaca cómo la ira de Jehová es distinta a cualquier tipo de reacción airada por parte del hombre. Él siempre controla su ira, siempre está claro el motivo de su ira, siempre actúa con justicia cuando Él entra en ira. Y por último, nunca sufren los justos por pecadores. Habiendo analizado estos puntos, continuemos. Pasemos ahora al párrafo 6. Motivo: cuando se profana el nombre de Jehová. Quienes afirman representar a Jehová, pero actúan con maldad, manchan la reputación de él y provocan su justa ira. Como vimos en capítulos anteriores, la nación de Israel manchó gravemente el nombre de Jehová. Con razón, la actitud y los hechos de la nación hacían que Jehová se enfureciera. Pero él jamás perdía los estribos. Castigaba a su pueblo solo hasta el grado debido. Nunca se pasaba de la raya. Y una vez que la furia de Jehová cumplía su propósito, él no se quedaba ni con una pizca de resentimiento. Gracias, hermano Sierra. En este párrafo vamos a analizar uno de los dos motivos que justifican la ira de Jehová, porque el siguiente será ya para la semana próxima. Hacemos la pregunta para el párrafo 6. ¿Cómo reacciona Jehová cuando profanan su nombre? Hermana Matos, por favor. Pues no cabe duda que Jehová se enfurece o irrita porque están manchando su nombre y su reputación. Pero son muy instructivas las palabras que dice mediante el profeta Jeremías en Jeremías 30:11, cuando dice: te disciplinaré hasta el grado debido. En la nota para disciplinaré se da la opción corregiré, lo que nos enseña que Jehová considera justo que quienes hacen algo malo deben ser castigados para corregir el mal hecho, pero hasta el grado debido, es decir, siempre moderado con su justicia. Así es, muchas gracias. ¿Qué idea aporta el Salmo 103:9? Hermana Cantero, por favor. Allí dice que Jehová no estará continuamente señalando nuestras faltas ni estará resentido para siempre. Y en esto vemos la diferencia del ser humano. Algo que provoca la ira del ser humano y se venga, pues ya se queda resentido siempre contra eso, ¿no? O contra alguien. Pero Jehová no. Jehová separa muy bien la disciplina, el castigo, pero una vez que ha cumplido su propósito, pues ya no guarda ese resentimiento. Así es. Muchas gracias. Hermano Urdiales, por favor. Sí, qué bueno conocer a un Dios tan amoroso
que cuando profana su nombre, aun siendo su propia nación, Israel, la disciplina al grado debido. O sea, no es un Dios permisivo. Evidentemente, luego también actúa, como se ha visto, con perdón. Muy bien. Hermano Lavado, por favor. También podemos saber que Jehová es el ejemplo perfecto para los padres que tienen que educar a sus hijos. A veces esos les pueden causar también malestar o enfado. Jehová era el padre de la nación de Israel, pero equilibró esos sentimientos de amor por ellos con los de dolor por lo que habían hecho, y los castigó, como se ha mencionado, hasta lo que era necesario. Sin duda los padres y madres espirituales aprecian el buen ejemplo de Jehová. Excelente. Hermana Lavado. Sí, también en línea con el comentario de la hermana Mercedes acerca del resentimiento, podemos preguntarnos si, por ejemplo, cuando un hermano nos ha hecho algo que realmente nos ha dolido y ha recibido castigo porque ha pagado las consecuencias, podemos preguntarnos, ¿realmente he sacado yo de mi corazón este resentimiento igual que hace Jehová, que no lo guarda para siempre, como indicaba el Salmo? Muy bien. Excelentes comentarios que cubren perfectamente las ideas principales de este párrafo. El párrafo 6, respecto al motivo que provoca la ira de Jehová. Veamos ahora las lecciones que aprendemos. Párrafos 7 y 8. Hermano Sierra, por favor. Lecciones. Al fijarnos en la forma en que Jehová trató a los israelitas, encontramos una advertencia muy seria para nosotros. Igual que los israelitas de la antigüedad, tenemos el honor de llevar el nombre de Jehová. De hecho, somos testigos de Jehová. Lo que decimos y lo que hacemos influye en lo que otros piensan de nuestro Dios. Jamás querríamos hacer algo malo a propósito y así manchar el nombre de Jehová. Eso sería hipócrita de nuestra parte y sin duda provocaría su ira. Y está claro que tarde o temprano Él haría algo para limpiar su reputación. ¿Debería alejarnos de Jehová, saber que Él puede sentir esa gran furia? No. Él es paciente y está dispuesto a perdonar. Pero hay que reconocer que sus buenos sentimientos no le nublan la razón. De hecho, cultivamos un profundo respeto por Él, porque sabemos que desatará su furia contra quienes se empeñan en hacer el mal y que no permitirá que sigan siendo parte de su pueblo. Jehová nos ha dicho claramente qué cosas le molestan. Ahora nos toca a nosotros evitar las actitudes y hechos que lo provocan a Él. Gracias, hermano Sierra, por tu excelente lectura. Y ahora vamos a analizar las lecciones en estos dos últimos párrafos de nuestro estudio para hoy. La pregunta dice, ¿qué lecciones aprendemos de la forma en que Jehová trató a los israelitas? Hermana Cantero, por favor. Pues una lección es que nosotros, en este sentido, al igual que los israelitas, llevamos su nombre porque hemos escogido servir a Jehová, y eso es una responsabilidad para nosotros de que ese nombre sea alabado y sea bien representado, y nuestra conducta va a influir en eso. Muy bien. Hermano Lamas, por favor. Y hace unos meses en esta misma publicación se nos indicó que tenemos que ser fieles en la oscuridad. Es decir, cuando estamos a solas, en nuestra intimidad, cuando ningún ser humano nos ve, pues también lo que decimos y lo que hacemos influye en Jehová, en sus sentimientos, en la reputación de su nombre. Si estamos actuando de una forma que no está de acuerdo con su voluntad, Jehová lo está viendo. Por lo tanto, sería hipócrita de nuestra parte actuar así, nos estaríamos engañando a nosotros mismos, y de lo que podemos tener la seguridad es que tarde o temprano Jehová intervendrá en los asuntos para limpiar su nombre y su reputación. Muy bien. Hermano Teso, por favor. En la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículos 1 y 2, se apoya la idea de no hacer algo malo a propósito en la congregación, ¿no? Habla de cerca de los falsos maestros que introducirían a escondidas sectas destructivas. Pero luego añade que esto provocaría que trajeran sobre sí mismos una rápida destrucción, o lo que es lo mismo, al traer una rápida destrucción, lo que está haciendo referencia es a provocar la ira justa de Jehová, ¿no?
sino una actitud hipócrita en la congregación, practicando lo que no es correcto. Eso provocaría esa ira de Jehová y es lo que queremos evitar. Muy bien, muy buena idea. Hermana Teso. Y también tenemos que pensar que aunque es cierto que podemos provocar su ira, pero esto no debe de alejarnos de Jehová, porque realmente Él es paciente y además tiene otras cualidades como la misericordia, como muestra Isaías 55:7, y está dispuesto a perdonarnos generosamente. Así que más bien esto nos acerca a Jehová, porque como su ira es justa, siempre al final son beneficios. Así es. Hermana Boluda, por favor. Y además, por cómo se comportaron los israelitas durante muchos años, nos damos cuenta cómo reaccionaba Jehová y las cosas que a Jehová le gustan y las que le molestan. Así podemos aprender de su ejemplo para evitar esas cosas malas o actitudes que Jehová detesta y, sin embargo, por el contrario, hacer cosas positivas para ensalzar su santo nombre. Muy bien. Hermana Matos. Y en armonía con lo que la hermana Boluda ha mencionado, también estamos aprendiendo cómo Jehová nos avisa, o sea, no nos deja en ignorancia. Él nos dice muy claro en su palabra qué cosas o actitudes le molestan y esas son las que tenemos que evitar. Por ejemplo, en el texto de Santiago 4:8 se nos habla de mantener limpio el corazón, ocupando la mente con pensamientos puros, decentes y dignos. Así esa es la actitud que debemos manifestar para evitar que Jehová se enoje. Magnífico. Hermano Morales, por favor. Sí, en 1 Corintios 5, del 11 al 13, hay una serie de personas o actitudes que han manchado el nombre de Jehová y ahí Jehová nos advierte un poco a los demás también, con el sentido de no tener trato, no tener relación con cualquiera que, llamándose hermano, practiquen estas cosas. Es en realidad la mala actitud lo que mancha su nombre. Por tanto, no queremos tener trato con este tipo de personas también por no mancharnos nosotros y recibir al mismo tiempo la furia de Jehová. Magnífico. Hermana Lavado, por favor. Y también aprendimos que cuando el nombre de Jehová se mancha, Él actúa. Su objetivo es limpiarlo. A veces han manchado su nombre los que decían ser sus siervos, a veces opositores. Por eso debemos pensar que si algún día nosotros de forma personal contribuimos a manchar su nombre, podemos esperar que Él actúe también. Por eso debemos tener mucho cuidado con nuestras decisiones y actos. Excelente. Hermana Morales. Sí, también Romanos 1:32 habla acerca de no solamente hacer prácticas malas que ofendan a Jehová, sino que también aplaudir a las que las practican. Vivimos en un mundo donde las normas morales se relajan y podemos llegar a ver lo malo bueno y lo bueno malo. Así que Jehová nos advierte que tenemos que tener un punto de vista limpio y ver las cosas como Él las ve para no ofenderle. Magnífico. Habéis hecho magníficos comentarios que han contribuido a enriquecer la información y nuestro entendimiento de estos primeros 8 párrafos de este capítulo que hemos iniciado hoy en torno a lo que significa la ira de Jehová, su gran furia. Hemos analizado en estos primeros 8 párrafos una de las 4 ideas que se apuntaron en el vídeo que hemos visto al comienzo. Quedan 3. ¿Por qué no podrá nadie decir que la ira de Jehová lo ha tomado por sorpresa? ¿Cuándo desatará Jehová su furia? ¿Cómo lo hará? No nos perdamos los siguientes párrafos de este interesante estudio. Excelente estudio. Muchas gracias, hermano Matos, por dirigir también este análisis y muchas gracias también a todos los participantes. Con esto llegamos al final de nuestra reunión, una reunión, como decíamos al comienzo, animadora, práctica y muy interesante. Repasamos brevemente su contenido. Los padres, qué buen ejemplo tienen en el caso de Manoa, su esposa, los padres de Sansón. 3 lecciones que se nos recordaron: la importancia de poner un buen ejemplo ante los hijos, de pedir y seguir la guía de Jehová y de no privarse de aconsejar, corregir o disciplinar a los hijos cuando esto es necesario. Si dirigimos un curso bíblico,
qué importante es enseñar al estudiante a prepararse bien, a alimentarse bien, y sobre todo vimos la importancia de meditar, pensar en lo que va aprendiendo. Hemos recibido también buenos recordatorios a fin de prepararnos bien para hacer frente a una posible emergencia médica. Y finalmente hemos visto que sí, la Biblia habla de la ira de Dios. Dios siente ira, pero la ira de Dios es una manifestación de su amor, porque siempre está basada en buenas razones, nunca se expresa de manera descontrolada y siempre resulta en beneficio para los justos. De modo que nos acerca más a Dios, lejos de retirarnos o apartarnos de Él. ¿Qué podemos esperar para la próxima semana? Pues hablaremos de una hermosa e importante cualidad, la lealtad. La lealtad. Lo contrario de la lealtad, diríamos, es la traición, una cualidad dañina, una actitud dañina y totalmente condenable. ¿Cómo muestra Jehová su lealtad? ¿Cómo podemos mostrarla a nosotros en la familia, en el matrimonio, en la congregación? Veremos dos conmovedoras experiencias, entrevistas, que muestran cómo aplicar los principios bíblicos ayuda a los matrimonios a mantenerse unidos, aun cuando se enfrentan a severos y serios problemas. Pues bien, solo nos queda daros de nuevo las gracias a todos los participantes, de verdad. Solo vosotros, nosotros y Jehová, sabemos el tiempo que hay detrás de cada asignación, de cada comentario, tal vez también los nervios al tener que hablar o comentar delante de otros, pero de verdad ha sido una reunión magnífica. Muchas gracias a todos por vuestra excelente preparación. Y por supuesto, muchas gracias a Jehová, que es quien hace posible que tengamos estas reuniones en las que nos enseña, nos anima y nos demuestra cada día su amor. Pues vamos a darle gracias a Él con una canción. Será en esta ocasión la canción número 148, que está basada en el segundo libro de Samuel, capítulo 22, versículos 1 al 8. Canción 148, titulada Jehová es la roca de mi salvación. Y después, el hermano Daniel Lamas concluirá con una oración.